Bien, continuando con los problemas resueltos de circuitos en régimen senoidal estable o circuitos en alterna, ya hemos visto ejemplos básicos, ya hemos visto método de tensiones de nodo, método de corriente de malla, hemos visto superposición y por último vamos a ver los teoremas de Thevenin y Norton. Básicamente vamos a resolver circuitos aplicando el teorema de Thevenin, ¿no? Y después mediante una transformación de fuentes llegaremos al circuito de Norton. Bien, dicho eso, pasemos al primer problema. Nos piden hallar el circuito equivalente Thevenin y Norton entre los nodos. Primera pregunta, A y B entre este y este nodo, y después segunda parte de la pregunta, C y D. Bien, hay que notar pues que acá el nodo A, el nodo A es el mismo que el nodo D. Bueno, y el nodo B lo podemos escoger como un nodo de referencia, ¿no? Ahora, vamos a emplear para este circuito el método de las tensiones de nodos, de tal forma que la tensión en el nodo D a la referencia, que ya voy diciendo que lo vamos a colocar acá, va a ser la tensión AB, la tensión Thevenin. Bien, entonces comencemos. Tenemos tres nodos no triviales, tres nodos no triviales y un nodo trivial. Entonces a este nodo de acá lo colocamos como el nodo de referencia. Nos quedaría solo dos ecuaciones por resolver usando el método de nodos. Entonces vamos. Aquí está. Vamos a trabajar en estos dos nodos. Entonces, por nodos, método de potenciales de nodos, vamos a, la parte A, trabajar en el nodo C. A partir del nodo C hay tres ramas. De estas tres ramas, las tres son impedancias. Entonces, asumo que las corrientes en este nodo salen. Entonces, la primera corriente sería esta, por ejemplo, B sub C menos 20 ángulo 0 sobre 10. Otra corriente, por ejemplo, sería esta de acá, sale también, más B sub C menos 0 sobre 5J. La otra corriente sería esta de acá, también saliendo, más B sub C menos B sub D sobre menos 4J. Menos 4J, perdón, igual a 0. Aquí agrupamos y operamos, ya lo vamos a hacer directamente, sería 0.1 más 0.05J. B sub C menos 0.25 J B sub D, que es este de acá, es igual a, esto lo mandamos al otro lado, sería 2 ángulo 0. A esto le llamamos ecuación 1. Bien, ahora vamos a trabajar con el nodo D. Vamos a sacar nodo D. Fíjense que hay, a partir de este nodo hay 1, 2, 3 ramas, de las cuales 2 son impedancias. Por lo tanto, a través de esas ramas que están las impedancias, asumo que la corriente sale. Y a la derecha de la igualdad, ¿no? Ponemos las fuentes de corriente. En este caso, como esta corriente está entrando al nodo, lo pongo como positivo. Comencemos primero, por ejemplo, con esta de acá. B sub D menos B sub C sobre menos 4J. B sub D menos B sub C sobre menos 4J. La otra sería esta corriente de acá, que también sale del nodo. Sería B sub D menos 0 sobre 4. Bien, se terminaron las ramas de impedancias, ¿ya? Entonces igual
a las fuentes de corriente, ¿no? A la corriente, valga la redundancia, de las fuentes de corriente, ¿no? En este caso, esta de aquí, que está entrando al nodo. Y si entra al nodo es positivo. 4 ángulo 0. Si trabajamos con esta ecuación, agrupamos y trabajamos con esta ecuación, tendríamos menos 0.25 JB sub C más 0.25 más 0.25 JB sub D igual a 4 ángulo 0. Ecuación 2. Observen cómo tenemos aquí dos ecuaciones, dos incógnitas. Bien, de acá podemos sacar a que es igual B sub C y B sub D, ¿no? B sub C sería 18.85 ángulo 45 grados voltio y B sub D sería 9.61 ángulo 33.7 voltios. Bien, noten ustedes que de estas dos respuestas la que me interesa es la B sub D, dado que estamos midiendo de B sub D al nodo de referencia, que es lo mismo de A a B. Entonces, por lo tanto, B a B, hasta ahí tenemos 9.61 ángulo 33.7 voltios. Bien, tenemos entonces la tensión. Ahora vamos a hallar la resistencia, o en este caso la impedancia equivalente Thevenin, ¿no? El Z Thevenin sabemos que lo hallamos a red muerta fuentes de corriente en AC en circuito abierto, dos puntos, ¿no? Circuito abierto, fuentes de tensión en AC en corto circuito. Por lo tanto, acá tenemos un corto, acá tenemos un circuito abierto y vamos a ver la resistencia, que es la impedancia, perdón, que se ve desde aquí. Entonces tendríamos algo así. Acá está 10. Acá está 5J menos 4J. Aquí vendría la fuente de corriente, pero ya que estamos hallando la impedancia equivalente de Thevenin, esa red muerta se abre y por acá estaríamos con la resistencia 4 y aquí está A y B. Hacia allá vamos a ver el Z Thevenin. Bien, de acá es simplemente operar. Por ejemplo, así tendríamos, supongamos, le vamos a llamar un Z1, que es 10 en paralelo con 5J, y si operamos sería Z1 igual a 2 más 4J, y esta impedancia equivalente va a estar en serie con 4J. Entonces tendríamos acá Z1 menos 4J, a esta le vamos a llamar Z2. Entonces Z2 es igual a 4J con 4J se va, acá sería 2 ohmios. Y esta Z2 está en paralelo con 4. Entonces Z equivalente sería Z2 en paralelo con 4. Y esto aproximadamente es 4 tercios ohmio. Listo, entonces ya tengo mi Z Thevenin. Tengo también mi tensión Thevenin y el circuito equivalente Thevenin será este de aquí. Vamos a ponerlo por acá si hay espacio.
9.61 ángulo 33.7, y por acá va a estar el Z-Thevenin que hemos hallado, y acá recién están los terminales AB. A partir de ahí podemos hallar nuestro circuito Norton. Y para ello aplicamos transformación de fuentes. Así como lo hacíamos en DC con circuitos resistivos, también lo podemos hacer con fuentes AC e impedancias. Transformación de fuente, y lo vamos a hacer de tensión a corriente. Entonces el circuito Norton equivalente sería la corriente, que sería la fuente de corriente, que sería esta tensión sobre el Z-Thevenin. Tendríamos 9.61 ángulo 33.7 sobre el Z-Thevenin. Acá está la fuente de corriente en paralelo con el mismo Z-Thevenin, ¿no? Dado que las impedancias tanto de equivalente Thevenin y Norton son iguales. Z-Thevenin, aquí esto es A, aquí esto es B. Bien, hasta ahí sería la parte A. La parte B, nos piden hallar el circuito Thevenin entre estos dos terminales. Vamos a redibujarlo por aquí. Equivalente Thevenin, circuito equivalente Thevenin entre C y D. Entonces tenemos esto, por acá es 20 ángulo 0, acá está nuestra fuente, esto de acá es 10, acá está 5J menos 4J, hasta la fuente de corriente 4 ángulo 0, por aquí está la resistencia de 4 ohmios, sí, y acá está C y D. Ahora nos piden hallar el Thevenin visto desde acá, desde arriba, pero nosotros de la parte A tenemos cuánto vale B sub C, también tenemos B sub D. Entonces la tensión BCD sería igual a BC menos BD, es decir, ya hemos calculado BC a la referencia, ya hemos calculado BD a la referencia, lo tenemos aquí, bastaría solo restarlo. Aquí sería 18.85 ángulo 45 menos B sub D 9.61 ángulo 33.7. ángulo 33.7. Entonces simplemente restamos esto de acá y nos sale BCD, que es la tensión Thevenin, la nueva tensión Thevenin que estamos queriendo hallar. Sería 9.62 ángulo 56.33 voltios. Bien, hasta ahí tenemos la tensión Thevenin. Vamos ahora a hallar el Z-Thevenin visto desde acá. Y nuevamente, para hallar el Z-Thevenin, lo calculamos a red muerta. Es decir,
fuentes de corriente en AC, circuito abierto, fuentes de tensión en AC, en cortocircuito. Por lo tanto, el circuito nos quedaría de la siguiente forma. Acá es un corto, acá es circuito abierto, esta y este están en paralelo, por lo tanto lo podemos ya ir dibujando así. Por aquí 10, por aquí 5J y por aquí 4 ohmios, dado que esto está en circuito abierto. Aquí está C, aquí está D, menos 4J, y vamos a ver la resistencia que hay acá, Z Thevenin. Para comenzar, acá tenemos, aquí tenemos un paralelo, 10 paralelo con 5J, y esto va a ser igual a, si lo operamos, 2 más 4J. Ahora, esta, vamos a redibujarlo por aquí. Esto de aquí tendríamos algo así. Vamos a ponerlo como una Z1, lo vamos a poner. Aquí está C, aquí está menos 4J y aquí está 4. Pero nosotros estamos tomando la impedancia desde aquí, vista desde arriba, es decir, esta impedancia de menos 4J va a estar en paralelo con lo que tenga por aquí. Aquí Z1 y 4 están en serie, por lo tanto con Z1 y 4 en serie, acá lo llamaremos, por ejemplo, Z2, supongamos, sería Z1 más 4, Z1 es 2 más 4J, por lo tanto aquí tendríamos 6, Z1 es 2 más 4J, sería real, 2 más 4, 6, 6 más 4J. Venimos por aquí y tendríamos esto de acá, menos 4J de C, y por acá el Z2, y desde acá vamos a ver el Z Thevenin. Bien, entonces finalmente el Z Thevenin va a ser igual a menos 4J en paralelo con Z2. Bien, esto nos sale, a ver, menos 4J en paralelo con 6 más 4J, inversa, 8 menos 8 tercios menos 4J, o también lo podemos expresar en su forma polar, ¿no? Bien, que sería 4.8 ángulo menos 56 le vamos a poner 3 pues, ohmios. Hay que recalcar y recordar que yo puedo expresar la impedancia como una representación compleja
como representación rectangular compleja o representación fasorial, ¿no? Pero no significa que la impedancia, nuevamente recordamos eso, que la impedancia sea un fasor. Esto es simplemente una representación matemática de la impedancia, pero no es un fasor, ya que la impedancia expresada así no está mostrando o no está no es ninguna onda senoidal o cosenoidal. Esto es simplemente su representación matemática. La impedancia, nuevamente recalcamos, no es un fasor, no tiene representación senoidal, simplemente es un número, ¿no? Bien, por lo tanto el circuito equivalente Thevenin será, acá tenemos el BCD, lo que hemos calculado, por lo tanto aquí tendremos que equivalente Thevenin será 9.62 ángulo 56.33, y acá tendremos, acá es C y acá es D, y este es el equivalente Thevenin, la impedancia Thevenin, y el equivalente Norton lo hallamos por transformación de fuentes. Vamos a pasar de tensión a corriente. Por lo tanto, la corriente Norton será esta tensión de acá entre ZT sobre Z Thevenin en paralelo con esta misma impedancia, ya que la impedancia Thevenin es la misma que la impedancia Norton. Impedancia equivalente en este caso. Aquí está C y aquí está D. Aquí está Z Thevenin. Bien, entonces noten cómo los mismos teoremas de Thevenin y Norton hasta transformación de fuentes lo hemos aplicado en circuitos en régimen senoidal estable. Una vez que el circuito ya está en su versión compleja o en su versión fasorial, ahí trabajamos tal como lo hemos hecho cuando estudiamos los circuitos resistivos. Bien, siguiente problema. Hallar el circuito equivalente Thevenin entre los terminales A y B. Noten que estamos trabajando ahora con una fuente de corriente dependiente de una tensión Bx que está acá. Bien, primero vamos a analizar un poco el circuito. Podríamos pensar que vamos a trabajar con mallas, ¿no? Podríamos decir que acá hay una malla, que acá hay otra malla, o podríamos trabajar por nodos. Vamos a trabajar por mallas. Observen. Hay que notar que por aquí viene esta corriente, de esta fuente viene esta corriente, ¿no? Que no puede ir por acá porque es un circuito abierto, entonces toda la corriente va a venir así. Por acá va a venir 4 ángulo 0. Ahora, esta corriente de acá, llegado a este nodo, no puede venir por acá, puesto que por acá está mandando esta fuente de corriente. Entonces el único camino que le queda a esta corriente sería por acá, hasta llegar a este nodo. Ahí lo dejamos. Vamos ahora a analizar esta fuente de corriente. Esta fuente de corriente dependiente no puede venir por acá porque por aquí está abierto, entonces la fuente de corriente viene por acá así, hasta llegar a este nodo. Por acá entonces va 2Bx. Solo que llegado a este nodo podríamos pensar que un poco de corriente viene por acá y otro poco de corriente viene por acá. Pero dado que por aquí de este nodo para arriba hay una fuente de corriente, o mejor dicho, quien manda o la corriente que hay por aquí es 4 ángulo 0, entonces esta corriente
esta corriente de aquí no puede ir por acá. El único camino que le restaría sería por acá. Bien, ahora nos habíamos quedado en esta corriente de acá. Llegado a este nodo de aquí, podríamos, esta corriente de aquí viene así, llegado a este nodo, podría bifurcarse por acá y por acá. Pero dado que a partir de este nodo hacia arriba está jalando 4 ángulos 0 de corriente, entonces esta corriente que llegó por acá, o la componente de toda esta corriente que acá, ¿no?, que es 4 o una de las componentes que está llegando a este nodo, que es 4 ángulos 0, que llegó hasta este nodo de aquí, va a jalar necesariamente esa misma corriente hacia arriba. Entonces esto va a ser así, va a venir así la corriente. Con esa misma idea vamos con esta corriente de acá. Esta corriente viene así, no puede ir por acá porque por acá manda otra corriente, entonces solo viene por acá hasta que llega a este nodo de aquí. Llegado a este nodo podríamos pensar que va a venir un poco por acá y otro poco por acá, pero por acá del nodo hacia abajo está mandando esta corriente 2Bx. Por lo tanto, la componente 2Bx de toda la corriente que está pasando por aquí, que es 4 ángulos 0 y 2Bx, llegado el 2Bx aquí al nodo, va a tener que regresar por acá, porque hacia abajo está jalando la corriente 2Bx. Por lo tanto, esta corriente hace esto. Y esta corriente hace esto. En el único lugar donde se encuentran las dos es en esta resistencia. Visto entonces eso, podemos establecer, por ejemplo, a qué es igual B a B. B a B sería la caída de tensión Bx más. Podríamos tomar la caída de tensión de acá, pero la caída de tensión en una fuente de corriente la imponen lo que está alrededor de la fuente de corriente. No sabemos de antemano cuánto hay de caída de tensión acá, pero sí sabemos, sí podemos establecer la caída de tensión aquí y la caída de tensión aquí, y cerramos cerramos el lazo. Entonces imaginemos que venimos así, por acá vamos a poner más menos BZ, ¿no?, la caída de tensión en la resistencia de 1 ohmio, y por acá venimos y escribimos, supongamos que acá coloquemos más menos B doble. Por lo tanto, B a B sería Bx más esto más esta tensión de acá. Esta tensión más esta tensión es la tensión que hay en esta fuente de corriente. Entonces esto es Bx más Bz más B doble. A esto le llamamos ecuación 1. Ahora, ¿a qué es igual Bx? Bx es igual a esta impedancia o reactancia capacitiva menos J por la corriente que lo está pasando, que lo está atravesando. Sería menos J por 4 ángulo 0. A esto le llamamos ecuación 2. ¿A qué es igual Bz? Tal como lo hemos puesto la caída de tensión, solamente hemos supuesto que es más menos. Por ejemplo, Bz será igual a 1 ohmio por, de la manera que lo hemos puesto, más menos. Entonces la corriente que va en esa dirección, en ese sentido de caída de tensión, es la corriente 4 ángulo 0. Entonces acá sería 4 ángulo 0 menos la otra corriente que lo está atravesando, que sería 2Bx. A esto le llamamos 3. Ahora, BW es esta impedancia J por la corriente que lo atraviesa, 2Bx. En nuestro caso, dado que tenemos la caída así, que está en contra de la dirección que está yendo la corriente, entonces ponemos acá un menos,
sería 2bx. A esto le llamamos 4. Vamos a reemplazar, por ejemplo, ya tenemos, observen, bx, bz, bw, bx, bz está en función de bx, bw está en función de bx, por lo tanto, la ecuación 2 lo podemos reemplazar en 1, en 3 y en 4. Entonces, en la ecuación 1, reemplazando 2 en 1, tendremos así: b a b es igual a bx menos 4j ángulo 0 más bz más bw. Ahora vamos a reemplazar 2 en la ecuación 3. 2 en la ecuación 3 sería bz es igual a 4 ángulo 0 menos 2 por todo esto menos 4j ángulo 0. Y el otro sería 2 en 4, ¿no? Reemplazamos esta ecuación aquí en 4, tendríamos bw menos j por 2 bx, tendríamos menos j4 ángulo 0. Bien, entonces esta y esta la reemplazamos aquí. Tendríamos con esto el BAB que necesitamos, menos 4j más BZ, más BZ sería, acá sería 8, vamos a colocarlo, más 4 ángulo 0 más 8 j ángulo 0, y acá este de acá que se reemplaza acá sería menos por menos más, j por j menos 1, acá lo ponemos tal cual, menos 2j por menos 4j ángulo 0 o así nomás. Bien, si nosotros operamos, a ver, menos 4j más 4 ángulo 0 más 8j menos 2j por menos 4j, obtenemos menos 4 más 4j. Bien, y esto lo pasamos a su forma fasorial. Y ese sería el voltaje Thevenin. 5.66 ángulo 135 grados voltio, que esto es voltaje Thevenin. Bien, Thevenin. Bien, ya hemos hallado entonces la tensión de aquí a acá. Ahora vamos a hallar la impedancia equivalente Thevenin a red muerta. Entonces, por acá ponemos Z Thevenin, red muerta. ¿Qué significa esto? Fuente de corriente, en este caso independientes, abiertas. Como ya sabemos, las fuentes dependientes, sea de tensión o sea de corriente, no se pueden quitar, no se pueden desactivar, ¿no? Entonces vamos a colocar acá fuente de corriente en AC, en este caso circuito abierto. Nos referimos a la fuente independiente. Y la fuente de tensión, si es que las hubiera, vamos a ponerlo mejor por aquí, fuente independiente
estarán en cortocircuito. Si es una fuente dependiente se deja allí. Bien, entonces el circuito nos quedará de la siguiente manera. Vamos a poner esto más acá. Abrimos esto y como queremos ver la impedancia vista entre A y B, como hay una fuente dependiente, tenemos que colocar una fuente test, ¿no? Tal como ya lo habíamos visto en circuitos resistivos, ¿no? Entonces por acá tenemos, acá es más menos Bx, acá es menos J, por acá es 2Bx, acá es 1, por acá viene así, acá esto es J, y acá entre A y B vamos a colocar una fuente de tensión test, B test, y acá una corriente que manda una corriente del borde positivo y test, de tal forma que el Z equivalente o el Z Thevenin, si lo quieren poner así, que es el Z equivalente visto entre A y B, ¿no? Que es lo que queremos hallar desde acá, ¿no? Desde acá es igual a B test y test. Bien, comenzamos entonces. Por ejemplo, esta corriente que viene por acá, viene esta corriente hasta acá. A esto le vamos a llamar un nodo, no sé, pues este nodo, si digo nodo C le vamos a poner, nodo C. Entonces hay que ver lo siguiente, que esta I-test que viene hasta este nodo es igual a Bx sobre esta impedancia de acá, dado que acá está la cantidad que controla esta fuente de corriente. Entonces Bx sobre menos J es la misma corriente que I-test. Es como si pusiéramos algo así, como lo veíamos en circuitos resistivos, ¿no? Solo que acá con impedancia, acá es menos J, acá más menos Bx. Por lo tanto, por acá había una corriente que es Bx sobre menos J. Y da la casualidad que Bx menos J es la misma corriente y test. Entonces por ahí tenemos ya una relación. Y test es igual a menos J. A esto le llamo ecuación 1. Ahora, Btest, ¿a qué es igual? A Bx más la tensión de acá para acá, que le vamos a llamar B sub C. También tenemos Btest, de acá para acá es la tensión Bx más esta tensión de acá, B sub C, de acá a acá. Bx más B sub C. A esto le llamamos ecuación 2. Ambas expresiones, tanto Bx como Bc, aquí también, las tenemos que colocar en función de Bt o It para llegar a esta relación de acá, tal como veíamos en circuitos resistivos. Tienen que estar en función de Bts, Its, entre otras cosas. Esta de acá también, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, ya podemos de ahí nomás sacar, vamos a poner por acá, de 1 despejamos el Bx, que sería menos J y test, y esto lo reemplazamos en 2, ¿no? Esto le vamos a poner ecuación 3 en 2, lo vamos a colocar acá. Entonces vamos por acá, Btest es igual a Bx menos J y test más B sub C. A esto le llamamos ecuación 4. Noten que ya estamos
Miren cómo tenemos BT en función de IT, ¿no? Lo que queremos es llegar a esta relación BTest entre ITest. Lo que falta es aquí en B sub C ponerle en función de, por ejemplo, BTest, ITest. Para que una vez que logremos eso tendremos BTS, ITS, ITS o BTS. Entonces de ahí ya podemos sacar esta relación de acá. Bien. Perdón. Podemos plantear, por ejemplo, ¿no?, una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A, en el nodo C, aquí. Dado que por aquí está viniendo la ITest. Por acá, saliendo del nodo, viene 2BX. Vamos a asumir que por acá va a venir una corriente, va a salir, vamos a asumir tan solo que va a venir una corriente así, a la cual le vamos a poner, no sé, pues IC. Sale del nodo, imaginemos que sale del nodo. Entra, sale del nodo. Entonces, vamos con eso. A que es igual I sub C. Sale del nodo es igual a la corriente que entra, ITest menos 2BX. A esto le llamamos 5. Miren cómo BX lo tenemos ya por acá, es la ecuación 3. 3 en 5, por lo tanto I sub C es igual a ITest menos 2J ITest menos, con menos más sería 2J ITest, o sea, sería 1 más 2J ITest. Bien, ya tenemos esta expresión ITest, perdón, IC en función de ITest, y ahora sí podemos hallar B sub C finalmente en función de BTest e ITest, ya que B sub C es de aquí hasta este punto, vale decir de aquí hasta acá. Y ya sabemos qué corriente viene por acá, que es I sub C, e I sub C está en función de ITest. Acá vamos a poner ecuación 6, solo para ordenar. Entonces, B sub C es igual a esta impedancia, 1 más J por IC. Y acá reemplazamos la ecuación 6. Entonces tendremos BC es igual a 1 más J, 1 más J por 1 más 2J por ITest. Y bueno, todo esto ya tenemos B sub C finalmente en función de IT, que era lo que queríamos acá, ¿no? Esto lo reemplazamos en 4 y tendremos BTest igual a menos J ITest más B sub C, 1 más J, 1 más 2J ITest. Si nosotros operamos todo esto, nos saldrá menos 1 más 2J ITest. Por lo tanto, el Z-Thevenin equivalente será BTest sobre ITest, y esto es menos 1 más 2J ohmios, o lo que es lo mismo, si lo queremos pasar a su representación polar, raíz de 5 ángulo 116.56 grados ohmios. Entonces tenemos el Z-Thevenin equivalente y también tenemos la tensión Thevenin equivalente, y de ahí el circuito equivalente Thevenin. Bueno, no está de más ponerlo, lo vamos a poner en otra hoja. Acá estaría pues el voltaje VAB y acá estaría el Z-Thevenin que acabamos de hallar. Bien, este sería
el circuito Thevenin equivalente. Si queremos el Norton, hacemos una transformación de fuentes. Bien, nuevamente hago hincapié en esto, que el hecho que yo represente la impedancia en una forma fasorial no significa que la impedancia es un fasor. Un fasor es cuando tiene una representación senoidal o cosenoidal, dada por la relación de Euler. Los voltajes y corrientes sí pueden ser senoides, pero la impedancia es un número nada más. Es un número, pero no representa ninguna senoide o cosenoide. Este es simplemente una representación matemática. Bien, eso sería todo el problema. Bien, continuando. Hallar el circuito equivalente Thevenin entre los nodos A y B. Bien, observen que se está trabajando acá con fuentes dependientes, en este caso una fuente dependiente, una fuente de tensión dependiente de la tensión de aquí en esta resistencia, que vale 1. Bien, se nos pide hallar el equivalente Thevenin visto desde acá, de estos nodos. Podríamos usar mallas aquí, podríamos usar mallas. Por ejemplo, aquí tendríamos una malla, aquí tendríamos otra malla, aquí otra y aquí otra. Tendríamos 4 ecuaciones de mallas. 4 ecuaciones, bastante. Pero podríamos plantear a ver por nodos, a ver y observar qué cosa encontramos. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nodos. A este nodo lo vamos a poner como nodo de referencia, es decir, nodo B va a ser igual a 0 en este caso. Hasta ahí tendríamos 4 ecuaciones, pero 1, 2, 3, 4, 5, este nodo de referencia, 4 ecuaciones, pero nos damos cuenta primeramente que entre este nodo no trivial y este nodo no trivial hay una fuente de tensión. Por lo tanto, aquí hay un supernodo. La tensión de aquí, si este lo colocamos como B sub A, este punto es B sub A, llegado hasta acá, ¿no? Este B sub A cae, salta, como lo vimos en eléctricos 1, ¿no? Cuando habían supernodos, este BA, para llevarlo a este nodo, salta y cae en el positivo de acá. Por lo tanto, sería BA más 8 ángulo 0. Ya. Ahora, entre este nodo de aquí y este nodo de aquí también hay otro supernodo. Entre nodo no trivial y nodo no trivial, una fuente de tensión, otro supernodo. Entonces, de acá, este nodo, llevarlo aquí sería BA más 8 ángulo 0, salta hasta este nodo y cae en el menos. Entonces acá sería BA más 8 ángulo 0 menos 4 ángulo 0. Todo esto es igual a BA más 4 ángulo 0. Aquí. De tal manera que todo esto de aquí es un supernodo. Este supernodo de acá, que está junto a este supernodo de acá, todo esto sería un supernodo. Y acá tendríamos una ecuación de restricción al momento que la tengamos que usar. Dichos, ya que entre este y este punto no tengo que escribir ninguna tensión, ninguna ecuación de corrientes de Kirchhoff, dado que en este nodo, ¿no? A partir de este nodo para acá, yo ya sé la tensión, entonces no habría ecuación de corriente de Kirchhoff por aquí, dado que yo ya sé la tensión. Este es J. Por lo tanto, me es mucho más fácil trabajar con el método de nodos, ya que teniendo supernodos voy a reducir el número de ecuaciones. Entonces empecemos con el supernodo. Más acá. A partir de este punto tenemos esta y esta resistencias. Entonces la corriente sale. Entonces tendremos B sub A. Acá le ponemos, bueno, por acá B sub A menos 0. ¿ya?
sería menos B sub B, pero el terminal B está ahorita aquí en tierra, en referencia, P sub A menos 0 sobre 1 más B sub A menos 2bx sobre 1 saliendo listo, terminé por aquí. Ahora vamos para acá. La única ecuación de corriente va a ser esta de acá, saliendo del nodo de este nodo de acá, que es parte de todo el supernodo, que sería BA más 8 ángulo 0 menos 2bx sobre menos j. Colocamos más BA más 8 ángulo 0 menos este nodo de acá la referencia, menos 2bx sobre menos j. Listo, terminamos por acá. Ahora vamos acá. A partir de este punto hay dos ramas, entonces tendríamos, y las dos ramas son impedancias, por lo tanto asumimos que las corrientes salen. Más BA más 4 ángulo 0 menos 2bx sobre 1. BA más 4 ángulo 0 menos 2bx 1. Ahora esta rama de acá, BA, la corriente que pase por acá será BA más 4 ángulo 0 menos 0 sobre J. BA más 4 ángulo 0 menos 0 sobre J. Esto es igual a 0. Bien, vamos a operar todo esto de aquí. Vamos a operar, por ejemplo, el B sub A. Vamos a poner acá B sub A. Acá sería 1 más 1 menos 1 sobre J más 1, este 1 de acá, más 1 sobre J. Bien, vamos con los Bx, por ejemplo acá menos 2Bx, por acá sería, vamos por acá con este, más 8 ángulo 0 menos J más 2Bx sobre J. Por acá sería BA, ya está. Acá sería 4 más 4 ángulo 0 menos 2bx. Bueno, acá sería este BA, ya está. Acá sería pues el BA ya se fue para allá, sería más 4 ángulo 0 sobre J igual a 0. A ver si no se me ha pasado algo. A ver, 8 ángulo 0 sobre J. Entonces 4 ángulo 0, acá está. 4 ángulo 0, sí está. O sea, reducimos todo este término de acá, todo esto de acá. 3BA, este y este se van, me queda 3BA menos 4 más 2J PX igual a 5.66 ángulo menos 135 grados. A esto le llamamos ecuación 1. Fíjense entonces cómo, usando el método de nodos y encontrándome con los supernodos, tengo una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Lo que yo necesito es el BA. Ahora, y todo este proceso de reducción se ha debido a que en este circuito pues tenemos supernodos, y eso ha ayudado bastante en la reducción de la cantidad de incógnitas. Ahora, este B sub X viene de la fuente dependiente, entonces vamos a procurar colocar el Bx como una función de, por ejemplo,
BA para poder operarlo junto con el de acá y así finalmente obtener el BA. Entonces hay que observar que aquí en el circuito BA es de aquí a acá, a la referencia, pero también BA es todo esto de acá, o todo esto de acá, o todo esto de acá, por ejemplo, ¿no? Hasta cerrar el lazo. Pero tomemos este, BA sería la caída de tensión de acá más la caída de tensión de acá. ¿Y por qué tomo esto? Porque aquí BA va a estar en función de los BX que necesito, ¿no? Entonces, BA, ¿qué cosa es igual? Menos BX más 2BX. Entonces, BA es BX. Entonces, por acá colocamos del circuito vamos a redibujarlo por acá, solo la parte que estamos necesitando. BA, de acá a acá. Sería BAB en el fondo, ¿no? BAB, pero B lo estamos escogiendo este nodo como referencia. Entonces BA sería menos BX más 2BX. BA es igual a BX. Y esto sí lo podemos reemplazar en 1. Ya tenemos justamente lo que estábamos buscando. BX en función de BA para poder operar toda esta ecuación de acá. Bien, por lo tanto, tendríamos 3B sub A menos 4 más 2J B sub A igual a 5.66 ángulo menos 135 grados. Bien, de acá simplemente sacar BA, despejar BA, que esto sería 3 menos 4 menos 2, 3 menos 4 menos 2J, 5.66 ángulo menos 135 grados. Esto de acá sería 2.53 ángulo menos 18.44 voltios. Y esto en el fondo también es VAB, que también es voltaje de Thevenin. Entonces, VAB igual a voltaje de Thevenin, ¿no? Que ahorita lo acabamos de obtener, de acá a acá. Dado que el B, como vuelvo a repetir, estamos tomándolo como la referencia. Bien, ya tenemos la mitad del problema, ya hemos hallado el voltaje de Thevenin. Y ahora nos toca hallar la resistencia Thevenin, o en este caso la impedancia Thevenin vista desde acá. Como estamos trabajando o como hay dentro del circuito fuentes dependientes, esas no pueden ser desactivadas, tienen que quedarse ahí en el circuito, por lo tanto tendremos que colocar una fuente test. Entonces esta es la hoja 2, esta vendría a ser la hoja la hoja 3. Entonces, Z Thevenin, red muerta. Ya sabemos lo que cosa es red muerta. Fuentes de corriente en AC independientes en circuito abierto y fuentes de tensión alternas independientes en cortocircuito. Las fuentes dependientes se quedan quietas, no las fuentes, no desactivar sería, pues, no desactivar las fuentes dependientes.
Disculpen el desorden. Bueno, acá sería esto cortocircuito, esto sería cortocircuito y más o menos me estaría quedando algo así el circuito, ¿no? Por acá seguimos con la fuente de tensión. Acá es 1. Todo esto es un cable. Y por acá estamos con J. Bien, hay que observar que estas tres, resistencia y esta impedancia, estas tres están en paralelo. Entonces 1 en paralelo con menos J en paralelo con 1. Y esto, si nosotros obtenemos el resultado, sería 0.4 menos 0.2 J. Entonces esto es como si se juntara, ¿no? Y todos estos puntos van hacia arriba. Y este punto también iría hacia arriba y nos quedaría un circuito como el mostrado. Esta y esta en paralelo. Este nodo ahora está arriba, por lo tanto vamos a redibujar el circuito, pero ya un circuito más equivalente, un poco más reducido. Por acá está el 0.4 menos 2J. Sí. Y como este es el resultado, este de aquí es el resultado de estos tres, esto sería más menos Bx. Más menos 2Bx. Bien. Este está aquí arriba, este está aquí arriba, por lo tanto por aquí vendría un ohmio y por aquí vendría J. Aquí está A y aquí está B. Dado que tenemos una fuente dependiente, entonces para hallar la resistencia, la impedancia equivalente en este caso, vamos a tener que inyectar o colocar, mejor dicho, una fuente test que va a mandar una corriente test, de tal manera que el Z equivalente o el Z Thevenin es el B test sobre el I test. Listo, tenemos que hallar B test entre I test para llegar a la Z equivalente. Bien, similar al problema anterior, entonces, por ejemplo, viéndolo así, por aquí diremos que va a pasar un I1, por aquí diremos que va a pasar un I2, ¿sí? Un I2, supongamos, por acá va a venir un I3. Bien, entonces acá le llamamos, no sé, pues, bueno, este era el nodo A. Ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. Y test a que es igual a I1 más I2 más I3. Perfecto. Ahora, I1 a que es igual. La tensión de acá B test está sobre la resistencia. Por lo tanto, está en paralelo, en todo caso, con la resistencia. Por lo tanto, I1 es B test sobre 1. Ahora, I2. Lo vamos a dejar para el último porque requiere un poquito más de análisis. ¿Ya? Vamos a poner I3. Vamos a dejarlo el I2 por acá. Ya vamos a llegar a él. Ahora el I3. Este B test está sobre esta impedancia de aquí. Sobre esta impedancia. Por lo tanto, la corriente, ¿no?, será B test, que está en paralelo con la impedancia.
sería Btest sobre J, dado que el Btest está en paralelo con la impedancia J. Hasta allí, por ejemplo, podemos ir colocando Itest igual a Btest 1 más 1 J más I2. A esto le vamos a llamar expresión 1. Ahora vamos por I2 y vamos a aislar esta parte de acá. Aquí está menos más Bx 0.4 menos 2J. Aquí está más menos 2Bx. Y en paralelo tenemos la fuente de tensión test. Tenemos esta cantidad que controla que está sobre esta impedancia que controla esta fuente de acá. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la corriente va así. Y sería Bx sobre 0.4 menos 2J. Y eso está en contra de lo que habíamos visto que va I2. Entonces, ya dado que I2 va hacia abajo y esta corriente va hacia arriba, ¿no? La que acabamos de sacar. Sí. Entonces de acá ponemos que, por ejemplo, I2 es igual a menos Bx sobre 0.4 menos 2J. A esto le llamamos 2. Observen que si lo reemplazamos acá, tendríamos Itest, Ptest y acá tendríamos Bx. Por lo tanto, el último paso que tenemos que hacer es que Bx lo coloquemos en función ya sea de Btest o Itest. Eso lo vamos a hacer ahora mismo. Hay que observar lo siguiente. Btest está llegando aquí. Por lo tanto, si este es Btest, será igual a la caída de acá más la caída de acá. Entonces, Btest es igual a esta caída más esta caída de tensión. B menos Bx más 2Bx. Listo, dado que el Btest está en paralelo con esta rama de acá. ¿Qué caídas hay acá? Menos Bx y más 2Bx. Por lo tanto, esto es Bx. Y esto lo reemplazamos en 2 y obtendremos I2 es igual a menos 0.4 menos 2J Btest. Bien, ahora sí I2 ya está en función de Btest e Itest y eso lo podemos reemplazar en 1. Y obtendremos Itest igual a Btest 1 más 1 sobre J más I2 menos I2 Btest 0.4 menos 2J. Esto es igual a 1 más 1 sobre J menos 1 0.4 menos 2J Btest. Y bien, por lo tanto, el Z Thevenin, que es igual a B Thevenin sobre Itest, por acá tendríamos 1 más 1 sobre J menos 0.4 menos 2J arriba 1 y acá en el numerador 1. Esto va a ser aproximadamente igual. Podemos obtener su forma rectangular de la impedancia, pero vamos a ponerlo en su forma polar, 0.45 ángulo
116.57 grados ohmios. No olvidar, acá lo vamos a poner. Entonces, no olvidar que este resultado, así como está, no significa que Z sea un fasor, que la impedancia sea un fasor. Simplemente es su representación matemática, dado que la impedancia no representa un seno ni un coseno. No puede ser fasor. Entonces ya tenemos el BAB, que lo habíamos calculado por aquí. 2.53 ángulo menos 18.44 grados voltios, y ya tenemos el Z Thevenin, que lo acabamos de calcular aquí. 0.45 ángulo 116.57 grados ohmios. A partir de ahí ya podemos llegar a nuestro circuito equivalente Thevenin, ¿no? Bien, este sería el problema. Vamos por el último. Bien, siguiente problema: hallar el circuito equivalente Thevenin entre los nodos A, B. Hay que notar que entre los nodos AB hacia la derecha está esta capacidad de acá. Por lo tanto, para hallar el circuito Thevenin de A a B, tendremos que abrir esto. Por lo tanto, dado que conocemos aquí el omega, aquí el omega es 3 radianes sobre segundo. Aquí en la impedancia capacitiva, por acá lo podemos poner, por acá lo podríamos colocar, ¿no? Impedancia capacitiva, dado que son iguales, va a servir para los dos, menos J omega, que es 3 por 1/3, que vale la capacidad. Esto sería menos J, que es aquí y acá. Bien, desde el punto de vista el circuito pasado ya a su forma de la frecuencia, al dominio de la frecuencia. Entonces, solución: el circuito será, por acá estamos con la fuente de corriente, 2 ángulo 0, 1, 2B1, por acá está menos J, y acá está AB. Tenemos que abrir para hallar Thevenin. En los otros circuitos, por ejemplo, en este circuito de aquí, ¿no? En el anterior no se abrió esto porque los terminales me lo están poniendo por afuera de esta resistencia. Entonces se asume que ya está abierto el circuito para efectos de cálculo de el equivalente Thevenin. Acá está, acá este AB está tomando en consideración esta capacidad de acá. Entonces, para calcular el equivalente Thevenin se tendría que abrir. Otra cosa hubiese sido que nos coloquen el circuito así: 1/3, por acá venga lo que tenga que venir, y por acá AB. Es diferente. Aquí se abre. Así como está acá, ya estaría considerándose que el circuito está abierto. Ya no tendríamos que quitar esto. Bien, entonces comenzamos el análisis. Hay que notar que hay una fuente dependiente de tensión y me olvidaba, acá está el B1, lo vamos a poner por acá. Bien, y acá vamos a poner el 1 para que se vea más ordenado. Bien, veamos. Hay que analizar fuente por fuente. Imaginemos o observemos esta fuente de acá. Esta fuente de corriente, por ejemplo, viene así, dado que por acá no puede ir hacia acá.
dado que acá está, dado que aquí el circuito es abierto. Por lo tanto, esta fuente vendría así, hasta este nodo de acá. Aquí se podría repartir la fuente en un pedazo por acá y otro pedazo por acá. Pero hay que observar lo siguiente: llegado ese el sobrante por aquí, un poco tendría que venir por acá de corriente y otro poco por acá, lo cual no se puede, porque cuando se abre por acá ese poco de corriente, por acá ya está mandando esta fuente de corriente, por lo tanto no puede venir corriente por acá. Si se va por acá, no puede ir hacia acá, dado que está abierto, se tendría que ir hacia acá, pero hacia acá volvemos a lo mismo, ya manda esta fuente de corriente, por lo tanto no puede venir otra corriente que no sea esta. Entonces de esta fuente de corriente no podría venir por acá, y lo único que le queda hacer es esto. Se queda aquí. Ahora analicemos esta fuente de corriente. Esta fuente de corriente viene acá, llega al nodo, podríamos pensar que un poco viene por acá y otro poco viene por acá. Ahora, ese poco que viene por acá no puede ir por acá, dado que por esta rama de acá manda esta fuente de corriente. Bueno, podríamos pensar que viene por acá. Ya, ok, viene por acá, pero no podría ir por acá. La corriente tendría que venir por acá, pero por acá ya está mandando esta fuente de corriente. Entonces, esta fuente de corriente no se puede bifurcar en un par de corrientes así. Por acá no puede ir. Tendría solamente, el único camino que le queda es llegar aquí. Y por aquí no puede ir, dado que está abierto. Entonces se quedaría dando vueltas así. Bien. Es el único camino que tiene. Ambas, por acá y por acá. Bien, entonces con eso podemos calcular, por ejemplo, el VAB, que sería igual a lo siguiente, ¿no? La caída de tensión de acá más la caída de tensión de acá. Por ejemplo, la caída de tensión de acá sería más menos J por 2V1. Tenemos entonces la caída de tensión acá. Ahora sería, ya tenemos de acá a acá, ahora de acá a acá para cerrar. Acá sería más V1. Si factorizamos, acá tendríamos V1, 1 menos más 2J. A esto le llamamos ecuación 1. Entonces tenemos VAB, que es igual a esto. Ahora, tenemos que hallar algo que nos ayude a levantar esta variable de acá, V1, y lo vamos a ver del circuito. Observamos. Observen cómo esta fuente de corriente hace esto, por lo tanto V1 es igual a resistencia por corriente. Esto sería 2 ángulo 0 y esto lo reemplazamos en 1. Entonces tenemos VAB es igual a 2 ángulo 0, 1 más 2J. Y si operamos todo esto, obtendríamos 4.47 ángulo 63.4 voltios. Bien, ahí tenemos entonces nuestra tensión Thevenin. Ahora vamos por la impedancia Thevenin. Estamos tratando con un circuito que contiene fuentes dependientes, entonces esta fuente no se puede desactivar, esta no se puede desactivar, esta se desactivaría, entonces se abre, dado que es una fuente independiente. Por lo tanto tendríamos algo así: Z Thevenin, red muerta, pero no se desactivan
las fuentes dependientes. Bien, el circuito entonces quedaría así. Vamos por acá, o un poquito más acá. El circuito quedaría así. 1 más menos B1. Por acá vendría el 2B1 menos J. Y acá estaría el AB. Si queremos hallar la impedancia equivalente Thevenin, dado que estamos trabajando dado que en este circuito hay fuentes dependientes, entonces tenemos que colocarle una fuente test que mande una corriente test, tal que el Z Thevenin va a ser B test sobre I test. Bien, visto así, tendríamos entonces que la primera ecuación, ¿no? Vamos más acá entonces. I test sería igual a esta corriente más la corriente que pasa por acá. Para este caso sería 2B1 más, acá hay un nodo, acá hay otro nodo. B test menos B1 sobre menos J. Fíjense que tengo acá itest B1, btest B1. Necesito la relación btest y test. Entonces B1, los B1 los tenemos que, vamos acá agrupando ya de una buena vez. 2 más 1 sobre J, B1 más BT. A esto le vamos a llamar ecuación 2. Hay que notar que tengo itest en función de B1 y btest. Entonces B1 lo tenemos que colocar en función de, por ejemplo, itest, btest o los dos, ¿no? Para tener itest, btest, btest y después llegar a esta relación de acá. Bien, ya. Vamos a trabajar, vamos a observar del circuito cómo sacamos el B1 en función de lo que queremos. Y para eso observamos que esta corriente llega al nodo, se abre y por acá va a salir la misma corriente, itest. O dicho sea de paso, si jalamos esta corriente hacia acá, la corriente vendría así. Entonces acá tengo la relación de B1 con itest, que es lo que estamos buscando. Por lo tanto, entonces de acá, del circuito también, B1, la tensión acá sería itest por la resistencia. 1 por itest sería itest. Entonces ya tenemos B1 en función de itest, que es justamente lo que queremos acá, y lo colocamos en la ecuación 2. Tendremos itest es igual a 2 más 1 sobre J por B1, itest más btest. Sí. Este itest lo mandamos al otro lado, entonces tendríamos itest igual a 1 menos 2 menos 1 sobre J, y esto es igual a btest. Listo, ya tenemos la relación btest y test. Entonces Z Thevenin es igual a btest sobre itest. JJ sería J por J menos 1 más, sería menos 1. Acá en algo me estoy equivocando, me parece. Sí.
Sí, acá hay un error. Acá me he equivocado. Esto sería B1 más, acá está bien, acá está el problema. BT sería menos sobre J. Ahora sí, esto sería menos sobre J. Bien, acá hay un error, entonces esto pasaba para acá y este sería igual a menos BT sobre J. Bien, vamos a borrar por acá. No nos sirve por el momento. Bien, la disculpa del caso como siempre por los errores. Bien, acá por ejemplo nos queda menos 1, entonces sería, esto es por menos IT 1 más 1 sobre J igual a menos BT sobre J. Entonces menos con menos se van, yo paso el J al otro lado y nos quedará IT J más 1 igual a BT. Listo, entonces solamente pasar a dividir el IT y de ahí tendremos el Z-Thevenin equivalente, que sería B-test sobre I-test, que esto es 1 más J ohmios, o si se quiere ver en su forma polar, ¿no? Raíz de 2 ángulo 45 grados ohmios. Ahora, bueno, no me queda espacio, pero vamos a ponerlo por acá. El circuito equivalente va a ser este. Circuito equivalente será este de acá. Aquí tenemos la tensión VAB. Bien, aquí tenemos la impedancia Thevenin. Acá están los puntos AB. Y por acá está este capacitor de acá, ¿no? Que si lo estamos colocando esto en frecuencia, si estamos colocándolo como frecuencia, aquí lo colocaremos así. Menos J, ¿no? Que este menos J en la representación en el tiempo sería 1/3. Entonces de acá, bueno, se puede, bueno, este de acá, que es la tensión de acá, se pasa a su versión del tiempo, ¿no? Sería 4.47. Vamos a ponerlo por acá. Sí, vamos a ponerlo por acá, que no quede duda. Sería algo así. Esta es su forma fasorial, 4.47 ángulo 63.4. Acá está la impedancia. Acá está la impedancia, 1 más J raíz de 2 o Z-Thevenin, y por acá lo que habíamos dicho, ¿no? AB menos J. Bien, recuerden que el Z-Thevenin es igual a 1 más J. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí de conclusión? Si lo llevamos a su notación del tiempo, acá hay una parte real y una parte imaginaria, y una parte imaginaria positiva. Entonces, podríamos asumir que en el tiempo sería esto así: resistencia igual a 1, inductancia igual, bueno, J omega L es igual a J, ¿no? J con J se van, omega es 3,
entonces el L equivalente que nos quedó sería 1/3. 1/3. Por acá quedaría la tensión cosenoidal, ¿no? Por acá la vamos a poner 4.47 coseno de 3t más 63.1 grado voltio, y por acá quedaría 1/3 faradio, y acá está AP. Noten cómo al tener 1 más J, recuerden, esto es como si estuviese en serie, ¿no? Se está sumando algo en serie, por lo tanto acá tengo una parte real que obviamente es resistencia, y aquí tengo una parte imaginaria y positivo, entonces es una inductancia, ¿no? Ya tenemos y una inductancia equivalente, ¿no? Mirando desde acá para todo esto de acá. Bien, sí, eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, con eso hemos terminado entonces la parte de problemas el tema de régimen senoidal en estado estable o circuitos en alterna, y también hemos terminado los problemas resueltos de circuitos en régimen senoidal estable o alterno. Y hemos visto cómo en lugar, tal como lo vimos en la parte teórica, como en lugar de resolver estos circuitos de aquí, como pudo haber sido su solución empleando ecuaciones diferenciales, usamos los números complejos, más precisamente los fasores, que es una forma de representar los números complejos, para trabajar, o mejor dicho, primero para pasar este circuito a su forma compleja, y una vez que el circuito del tiempo pasarlo a su forma compleja o dominio en frecuencia, trabajar con todo lo que sabemos, ¿no? Con todo lo que hemos visto, ¿no? Nodos, mallas, superposición, Thevenin, Norton, transformación de fuentes, divisor de corriente, divisor de tensión, todo lo que se ha visto en circuitos resistivos. Ahora también se puede aplicar todo eso en circuitos en frecuencia, ¿no? Que ya han sido llevados a la frecuencia, ¿no? La diferencia es que en circuitos resistivos todo esto de acá se operaba con álgebra de números reales, pero acá se opera con álgebra de números complejos, ¿no? En lugar de estar trabajando con ecuaciones diferenciales. Y una vez obtenidas las respuestas, se pasan a su dominio del tiempo, ¿no? Si es que así se requiere, si es que así lo requiere el problema. Bien, con eso entonces terminamos este tema.